Muy buen día, amables amigos de Alternauta.mx. Qué bueno que están con nosotros en este ejercicio llamado Retruécano. Nos acompañan el día de hoy nuestro amigo Magdiel Torres Magaña. Él es profesor y reportero, editor de Sección Cultural. Te agradecemos mucho, Mac, que estés el día de hoy con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Juan Jesús, como siempre, un gusto, un placer de discutir, dialogar con Perfecto. ustedes. Y bueno, ya lo presentaste, Juan Jesús García Aguilar, profesor de toda la vida. ¿Cómo estás? Amable Sibo, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy para platicar. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día a todos. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias, Julio, nuevamente por la invitación y pues adelante. ¿Cuál invitación? Tú te invitas solo, aquí llegaste solo y también Magdiel, aquí estamos, somos parte de Retruécano y bueno, el día de hoy vamos a platicar. Seguramente usted amable lector que además alternauta que nos escucha, bueno, seguramente usted tiene cierta preferencia, cierto gusto por encima de algunas cosas, tiene otras, ¿no? Le gusta quizás la salsa verde en vez de la roja, quizás le gusten las verduras en vez de la carne, que eso es bastante raro, quizás no le guste la pizza con piña o la pizza con vegetales, así como para todo hay gustos, dice el refrán. El día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo es que nos vamos acercando y cómo es que vamos consolidando cierta preferencia por una u otra lectura. Esto es algo natural, quizás tiene que ver con nuestro bagaje, con nuestra historia, pero también tiene que ver con los libros que se nos van atravesando. Comenzamos contigo, Juan Jesús. Platícame un poquito cómo ves y empezamos contigo porque, bueno, tú tienes más fresco este asunto de estar en contacto con la gente mucho más joven y que empieza con la lectura. ¿Tú cómo ves que se va desarrollando el gusto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué nos puedes platicar? Mira, fundamentalmente yo empecé a leer lo que había en casa, lo que se consumía en casa, ¿no? O sea, cuando veía los pocos o muchos libros que tuviera mi papá en ese momento, pues uno agarra los libros. Yo sí creo que la literatura se da en casa en un primer momento y poco a poco se va desarrollando. Si tú eres joven y tus papás tienen por ahí algunos libros, es tu primer acercamiento y ya de ahí empieza a desarrollarse cierto gusto por las aventuras, por esta situación de ver qué libros. Yo comúnmente he visto que los dos géneros que más atraen a un lector primerizo son los policíacos y Ujú. son los de terror, horror, ¿no? Esta como, pues sí, empieza desde las series, las películas, etcétera, el detective que todo lo sabe, el excelente giro de acontecimientos, ¿no? Esto que empezó a finales del siglo XIX con Edgar Allan Poe, donde era esta capacidad de deducción, creo que a los jóvenes les atrae muchísimo, ¿no? Y pues se sigue desarrollando todavía en la actualidad, hay detectives para jóvenes, hemos tenido bastantes detectives famosos en la literatura, Claro. obviamente el más famoso de todos, que incluso ha tenido en las películas y series de televisión un gran auge, pues es Sherlock Holmes, pero existen otros detectives, también el género de terror, ¿no? Recordemos cuántas adaptaciones no existen, por ejemplo, para los vampiros. ¿Sí? Cuántas adaptaciones donde la historia original se va transgiversando o donde se van haciendo diferentes adecuaciones, adaptaciones para el público conforme a la época. No sé ahí ustedes qué opinen, pero para mí esos son los dos principales géneros. Obviamente por encima de ellos siempre va a estar la historia de amor y la historia de aventuras. Cualquier novela que sea de aventuras o de amor inspira, sobre todo a los jóvenes adolescentes, 12, 14 años, esta idea pues de iniciar un viaje en el cual vas redescubriéndote a ti mismo es muy importante para ellos y reafirma. No sé ustedes qué opinen, si hayan leído en algún momento, si ustedes tengan algún gusto en específico en estos cuatro géneros que he expuesto, alguna novela específica de terror, alguna novela de detectives. Fíjate que yo tengo una historia que ahorita les voy a platicar, pero antes me gustaría, una historia
Yo agregaría a este tipo de géneros un poco el tema de lo prohibido, cómo nos puede llamar la atención, y es también una historia personal, personalísima, pero por lo pronto vamos con Magdiel que nos platique. ¿Qué opinas de este comentario? Bueno, para aceptar la invitación decimos sobre estos 4 géneros, creo que sí, en mi caso, la literatura de aventura creo que fue la que empezó como a producirme un poco de placer, aunque no desde el punto de vista libresco, ¿no? Siempre me acuerdo que era como acercarse a los mayores, a los abuelos, para que nos contaran tanto sus andanzas. Y ese tipo de literatura de hallazgo, creo que es como la semilla mm, de la que germina todos los demás gustos, ¿no? Tú comentabas, Julio, recientemente que era como lo prohibido, ¿no? Hay cosas que uno trata de buscar, y la literatura de aventura es precisamente eso. Yo no lo recuerdo tanto como lecturas primigenias. Algunos de estos géneros que comentas, sí, vos, sobre la literatura detectivesca, la literatura de terror, la literatura de aventuras, bueno, al menos esta desde el punto de vista de la literatura oral, sí, pero digamos que la literatura letrada no. Sin embargo, ya más grande, evidentemente incursioné en algunos de estos géneros, y como tú dices, hay muchas cosas que uno este, conoce, quizás incluso por los gustos que los demás te dicen, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en la literatura detectivesca, por supuesto, Sherlock Holmes, ¿no? Ahí creo que es un punto en común, ¿no? Este, em, yo tengo gustos particulares con Chesterton, ¿no? Chesterton tiene un personaje muy raro que es un detective católico, el Padre Brown. Y este detective católico atrapa a los ladrones, pero los atrapa para convencerlos de que vayan por el camino del bien, ¿no? Digamos, con los dogmas del catolicismo. Con los dogmas del catolicismo. Chesterton era un personaje católico en una Inglaterra protestante, ¿no? Ujú, Entonces siempre trataba de sacar a relucir los argumentos por los cuales defendía la religión católica, ¿no? ujú. Pero es un detective curioso, por las argucias a las que llega, ¿no? Y no es novela negra, es literatura netamente detectivesca, y es un personaje bastante simpático, pero ya llegué a él ya mayorcito, digamos, ¿no? Ujú, ok. Bueno, yo sinceramente en mis inicios en mi casa no había muchos libros, pero recuerdo que sí había un espacio de libros que yo no podía leer, y eran Mm, unas obras que estaban ahí que cuando yo llegué a ellas ya estaba un poquito más grande. La prohibición, digamos que me la dijeron como a los 8 años, y yo digamos que a los 11 o 12 años quizás me acerqué a estos libros, y yo me imaginé que iba a encontrarme algunas ujú. imágenes o algunas gráficas. No había nada de gráficas. Entonces eso fue lo primero que yo recuerdo que fue la gran decepción. Dije, bueno, y esto no trae nada malo, o sea, ¿qué? ¿Y qué Y era? pues era sobre todo una novela que fue muy famosa en su tiempo, que se llamaba Nacida Inocente, que tenía unas hojas arrancadas, que no sé, no sé, pero creo que por ahí hubo como el libro era de mis tías, y mis tías, digamos que eran las menores de mis abuelos, y entonces estaban un poco no estaban tan lejos de mi edad, pues nos llevamos a lo mejor 18 años, no sé. Entonces, cuando ellas eran estudiantes, tenían esos textos ahí, y uno era Nacida Inocente, y básicamente de lo que recuerdo que leí era como una historia de un reformatorio, y de ahí me quedó, de esas cosas que tomas de una vez y para siempre, una frase de un
de un personaje que sale ahí como, es como un dandy. Dice, la mujer tiene que ser como el café, dulce, caliente y con buen cuerpo. Y ahí me explotó la cabeza. Recuerdo que eran las cosas que estoy ahí. Bueno, no lo pude leer porque tenía unas hojas que le faltaban, pero bueno, ese fue mi acercamiento, digamos, con los libros. No realmente fue la manera que llegué a leer, pero vaya, lo platico como de los primeros libros que tomas, ¿no? Que Pe- realmente la gran mayoría fueron libros de iglesia, ¿perdón? Pero tú sugieres, entiendes, sospechas que esas hojas fueron arrancadas por censura. O, Sí, sí, yo pienso que sí, porque mis tías a lo mejor decían, si me agarran este libro, que no vean qué dice tal, ¿no? En realidad no lo sé, no tengo tampoco tantos elementos, pero le faltaban algunas hojas y de repente era difícil pero era ver. prohibido porque era erótico, o sea, tenía unas partes eróticas, quiero Sí, entender. claro, sí, claro, sí, 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 sí. Sí Claro. era eso. De hecho, la propia portada es una chava con el torso que no tiene playera y está nada más tapándose con sus manos. Ah, ya sé por qué llegaste ahí. Ujú, sí, pero bueno, Una portada vende vende un buen libro, ¿no? Vende bien un justo libro, ¿no? hay un libro, hay un dicho que dice que no debes de juzgar un libro por su portada. Entonces, ¿qué hacen los diseñadores en este país? Es lo que yo no me explico. Yo Sí, creo que un claro, libro, eso. yo creo que un libro lo tienes, yo sí estoy en contra de esa frase. A Un ver, libro lo tienes que juzgar por la portada. Sí, amigos, en ese sentido, por ejemplo, uno empieza, dice Magdiel, uno empieza con las recomendaciones, ¿no? En algún momento. Ah, ok. Otra de las ideas es, empezamos, pues, en algún momento de todos modos, aunque el dicho diga lo que acabas de decir, ¿sí? Es, pues de todos modos, sí, una portada vende, ¿no? Si no, como tú mencionas, pues, ¿qué harían los En, en, diseñadores? en los Pero, tiempos actuales sí. Ajá. ¿cómo cómo empezaron ustedes dos a decir, este es el género literario o este es el autor que me gusta? ¿En qué momento determinaron este es un gusto principal para mí? ¿No? O sea, cada uno empezó de manera distinta, pero ¿en qué momento cada uno dice, sabes que me gusta la crónica periodística como género Bueno, ok. sí, o sea, ¿en qué momento se solidificó este gusto literario en ustedes? Más que un gusto literario, yo creo que gusto por la lectura. Yo la verdad es que siempre he tenido problemas fuertes para dormir y de repente me di cuenta que leer dos o tres páginas me podía producir algo de sueño. El problema fue cuando me topé con una novela que fuera muy interesante. Ahí sí, o que me atrapara, ahí fue donde ya no me sirvió. Pero pues también básicamente cuando empiezas a tener conversación, cosas de qué hablar. A mí me pasó el caso de Bajo la Rueda de Hermann Hesse, que si me preguntas de qué trata, entiendo que es un joven que tiene ideas de irse al seminario y tiene una serie de aventuras y al final creo que desierta, ni siquiera me creas, la tendría que releer, pero en ese momento yo tenía como esas inquietudes. Y digamos que esa es una novela que a mí, cuando la novela se parece a ti, definitivamente te va a atrapar. Y no necesariamente tiene que ser el mismo personaje, obviamente, quién va a ser tu historia, ¿no? Pero yo pienso que la universalidad de la literatura también tiene que ver con los problemas que todos tenemos. Y entonces cuando te ves reflejado, pues haces clic. Magdiel, ¿tú cómo lo ves? sí, sí, definitivamente. Yo creo que hay una, fíjate que ahora que comentas, Julio, sobre la lectura nocturna, yo creo que hay una fascinación, evidentemente, en que nos gusta leer y que por eso lo seguimos haciendo, pero también hay una especie de, ¿cómo decirlo?, de sentido de comunidad lectora Ujú. cuando uno recomienda un libro o cuando uno habla en torno a un libro o a un autor o incluso a un género, ¿no? Por ejemplo, la literatura policíaca, ¿no? O los círculos de lectura en torno a géneros específicos como la ciencia ficción, por ejemplo, que es otro género muy popular,
¿no? O las sagas, que hace poco hablamos también con un autor de sagas y estuvimos hablando sobre lo populares que pueden hacer estos géneros, ¿no? Sí. O incluso la novela romántica, ¿no? También uno encuentra en los puestos de periódico, cuando había puestos de periódicos, un montón de novelitas, ¿no?, románticas, ¿no? De Arlequín, de Corín Tellado, etcétera, ¿no? Entonces Oye, encuentras... yo siento que ese género ya no ha dado mucho, ¿verdad? O sea, como que No, ya no es tan común como lo era antes. sí, y ¿sabes qué? Estás Ujú. comentando un punto del que quería llegar, porque también uno puede ser como muy, eh, pensar que los gustos son muy, muy de uno, ¿no? Pero también Ujú. son de modas, ¿no? O Claro. sea, no estamos exentos a las modas literarias y creo que podemos ir 10 años atrás o 20 años atrás de nuestra trayectoria como lectores y ver algunos libros que ya no leeríamos ahora, pero que en ese entonces estaban de moda por los temas que trataban, por la forma en que trataban los temas, porque también los estilos cambian y los estilos también tienen una moda, ¿no? Yo, por Ujú. ejemplo, a mí un libro que me fascinó mucho en su momento fue El otoño del patriarca, de García Márquez, y tiene esta estructura que ustedes recuerdan que es sin puntos, ¿no? Con puntos y aparte tiene muy esporádicos, ¿no? Son largos párrafos, ¿no? Esa estructura recientemente la vi ahorita en una novela actual, que es una de Guillermo Arriaga, se llama este, la más reciente de Guillermo Arriaga, ahorita se llama el nombre, ahorita lo busco y les los comento, pero desde entonces no lo había visto, porque ahora estoy viendo estructuras son estructuras un poco más simples en cuanto al sintagma se refiere, sujeto, verbo, predicado, punto, sujeto, verbo, predicado, punto, como más Ujú. minimalistas en ese sentido. O sea, Ajá. todo ese barroco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues o toda esa exuberancia del lenguaje ¿No es que, salvar el fuego? no, después de esa publicó Retorno otra. 201 y El Salvaje, no sé, estoy viendo lo que tienen en venta, pero no es ninguna de estas. No, tiene un título que es solo una palabra, me parece. Ah, no Ahorita lo es. busco bien. Ah, ok. Y incluso esos estilos me parece que pasaban un poco de moda en su momento, ¿no? Toda esta exuberancia, todo esto que vimos en su momento con el boom, por ejemplo, Ajá. ¿no? Ha pasado un poco de moda y creo que ahorita ya estamos en otros Y tipos de ahí, búsquedas sintácticas, ¿no? y ahí no creen bueno, que habría que diferenciar entre el estilo del autor y el estilo que finalmente engloba una época. Por ejemplo, recuerdo muchísimo, son muy marcados los estilos de la literatura de la onda, ¿no? Que creo Sí, que dos de los libros más ensalzados serían De Perfil y Gazapo, ¿no? Y una cuestión es que no sigan no, y con la, y la ese estilo. tumba, La no sé tumba, si también la tumba. ajá, la tumba, y Ujú. otra cosa es el estilo personal. Por ejemplo, ahorita que hablabas de las estructuras sintácticas, pues también recuerdo la mayoría de los libros de Saramago, ¿no? Que también tienen esta idea Sí. de ¿cómo se llama? De pocos puntos, comas, etcétera, donde la estructura te llama la atención también, pero ese sí es como más del estilo de Saramago que de un movimiento al que haya pertenecido. En cambio, la literatura de la onda, pues sí, sí es más de este movimiento, igual que pues en cuestión de temática, todo lo que es lo real maravilloso. No sé ahí si nos atrape como tal y en algún momento nos deje de gustar ese estilo. A mí me fascinaba leer a Saramago y después de 3 o 4 novelas consecutivas, pues ya no he vuelto a leer a Saramago porque me cansó el estilo, digámoslo así. No sé si pudiera yo decir que uno desarrolla un gusto y que va a ser para siempre. Yo me acuerdo, Magdiel, alguna Ujú. vez que empezaste tu primer tema era Carlos Fuentes y de repente las últimas veces que habíamos platicado es a Mario Lebrero, ¿no? Que también es el cambio abrupto ahí. No sé ustedes qué opinen sobre esto. Solo antes de que pases con Julio, nada más especificar, la novela de Guillermo Arriaga es Extrañas, Extrañas, ok. extrañas, se la recomiendo mucho, es muy buena, y retoma un poco esto que les decía de que yo vi en el otro día en Paterca. No, pero no, creo que Ok. en el aire. Ujú. En realidad, no sé, pero yo pienso que es bueno
de repente tomar un autor y explorarlo, aunque no siempre dé, ¿no? Por ejemplo, el último autor que yo pude explorar, digamos, es el de, ay, el que escribió la novela de, un retrato de un periodista de Excelsior. Se llama El vendedor del silencio, Enrique Serna. Mm, Ese fue el último autor que yo sí, cuando lo leí, dije, wow, lo tengo que explorar, y me fui sobre todo por la parte de cuento, que yo rara vez consumo a un cuentista. Y de alguna manera un poco me llevó a explorarlo, su narrativa, que era muy sexual, pero sin exagerar, sin meterlo, sin meterlo a fuerzas el tema. Y creo que después supe que había hecho una autobiografía, digamos, ficcionada, que se llama Fruta Verde. Y bueno, también la parte que te encuentres ahí interesante, yo con mi perfil de buscador de noticias, pues encontré, digamos, lo que le llamamos el chismecito, ¿no? Empezar a ver, oye, tal personaje es el dueño de tal televisora, que también tiene un estadio de fútbol. Oye, y el personaje tal es un productor que se apellida Aceves del Olmo en la vida real, pero aquí en este texto se llama así, y anda con un chavito que a su vez o sea, y me cautivó en ese sentido. Y bueno, no se diga El vendedor del silencio, que es la historia de Carlos de Negri, que es un periodista de Excelsior Diario, donde yo también pude colaborar en algún momento, y pues digamos que toda esa trama me podía gustar, y la exploré por eso. A final de cuentas, una de las cosas a las que voy es que también qué tanto de tus intereses se ven reflejados en lo que lees, ¿no? claro. O sea, lo que te interesa en la vida real, pues te va a llevar a la lectura. Si un autor puede conseguir que tú ubicar las cosas que a ti te interesan, muchas ciertamente son temas universales, pero no todos. Entonces, cuando un autor empieza a ubicar esto y esto y esto le preocupa, tal, y sabe identificar eso, descifra y puede tener una buena fórmula para, para atrapar al público, que me parece que Serna lo hace, y no es un autor tan conocido, pero por lo menos en México a mí me parece que sí debería estar más promovido. Juan Jesús. Claro. Ajá. No, adelante, Matt. No, 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 justo te iba como a preguntarte a ti, Sibo, si, porque bueno, Julio nos está platicando de los intereses particulares que uno tiene, y bueno, entendemos el perfil periodístico de Julio, y ahí está un poco esta pasión en la búsqueda de esa lectura, pero también hay cosas que hemos dejado de lado en aras de especificarnos más, en aras de especializarnos más en un género, en un autor, en una temática, pero cuando empezamos a leer, sobre todo de muy chavos, pues no teníamos como toda o al menos no éramos conscientes de estas búsquedas. ¿Qué se ha dejado atrás? ¿Qué hemos dejado? Sigo, que dices, bueno, esto no es que reniegue de ello, pero ya no lo estoy leyendo, ¿no? Ay, no sé, Magdi, como que no sé si atrapo la idea que me estás dando, pero yo lo vería por dos lados. La primera es ahorita, cuando tú comenzaste a explorar en este programa, hablaste de las recomendaciones de los abuelos, los tíos, los papás, y en ocasiones creo que eso lo están dejando los jóvenes por las recomendaciones que les dan otras personas de la edad, ¿no? Mm, Entonces, mm. pues estaría raro de dónde obtienen esa primera información. Y después, ¿en qué momento lo dejamos? Yo creo que sí los intereses son muy cambiantes, ¿no? En una experiencia muy personal, a mí me fascina la cuestión de los tiempos. Y uno de los poetas que yo más admiro y también en su breve narrativa es José Emilio Pacheco. Explora la capacidad del tiempo de una manera impresionante en todos
eventos, y a mí sí me sigue cautivando como tal el hecho de la simplicidad con que elabora todas las metáforas acerca del tiempo, del paso que se da, e igualmente en las novelas, ¿no? Las batallas en el desierto, la forma en que inicia, me acuerdo, no me acuerdo, era ya la época y empieza a decir como tal, sabes que se acaban la época de las aguas frescas, empieza la época de los refrescos, todavía había refrigeradores de los que no eran eléctricos, entonces te sitúa en una etapa temporal que poco a poco va cambiando. Yo considero que nuestros gustos sí efectivamente tienen que ver por esos intereses que se desarrollan por otras cuestiones o ámbitos, ¿no? Finalmente, sabemos que Julio desde siempre ha estado inmiscuido en estos temas periodísticos y de ahí toda su vena o sus gustos literarios como tal, ¿no? A mí en estas situaciones como del tiempo, el paso del tiempo me fascina como tal. Entonces, en verlo en un autor, creo que te sigue cautivando y que pues, nos lleva a seguir consumiendo o leyendo en este sentido, más bien. Una de las cuestiones que yo también les quería preguntar era, yo he conocido algunas personas que no sé si ahora podrá denominarse discriminatorio, pero lo hacían hasta por países. No se recuerdan así como yo soy el experto o la experta en literatura británica. Y todo lo que leían estos profesores o estas personas que conocíamos en algún momento era literatura británica. Conocimos a alguien que se decía ser la primera persona en traducir a Lautremont. No sé si lo recuerden, ¿no? Cuando Lautremont ya Sí. tenía no sé cuántas traducciones, etcétera, y de todo tipo, pero él se decía que era la primera persona que iba a traducir a Lautremont, ¿no? Y era experto en literatura francesa, ¿sí? Entonces, Ok. no sé hasta qué puntos todavía también ustedes piensen que ya a nuestra edad siga habiendo este tipo de personas que dicen, no, pues yo la literatura latinoamericana únicamente, o la literatura estadounidense, ¿no? Híjole, a mí me parece bastante interesante que haya gente que pueda tomar una decisión así. Yo la verdad es que lo he intentado con o sea, alguna vez intenté a lo mejor leer solo crónica o luego leer solamente ensayos. No se puede. O sea, de repente hay algo que surge que dices, bueno, voy a romper esta regla y de ahí para el real. Pero sobre lo que tú platicas, Magdiel, que cómo ha cambiado nuestro gusto, que podemos tener aficiones y que de repente ya los hemos sacado de la biblioteca o los hemos dejado de leer. Bueno, yo te diría que podríamos darle una visitada o revisar lo que se está vendiendo ahorita y lo que se vendía hace 5 años y lo que se vendía hace 10. Si pudiéramos traerlo de la memoria, por ejemplo, cuando estudiábamos los libros que vendían en el puesto de revistas a lo que venden hoy, hay autores que están completamente fuera y que llegaron a ir a las glorias editoriales. Y no estoy hablando de literatura, por supuesto, este programa no es de literatura, definitivamente, no vamos a tocar ese tema, pero sí podemos hablar de la industria editorial. Por ejemplo, ¿cómo se llama el de la Fuerza de Chexit? Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Carlos Cuauhtémoc Sánchez ya no figura como figuraba hace unos años. Y yo hace poco estaba hablando con un amigo y dije, qué bueno que este cuate dejó de escribir. Y me dice él, no dejó de escribir, dice, a mi hija se lo recetaron en la escuela. Y yo, ¿qué? Y me metí a revisar y efectivamente el cuate escribió, pero no es trending. No sé qué fenómeno ocurrió, pero el cuate sigue escribiendo o seguía escribiendo hasta hace no mucho. Digo, no sé, a lo mejor fue hace 3 años cuando lo revisé, no sé. Pero Ajá. vaya, después de que sacó toda esta serie de libros para pelmazos, que yo los leí, y ya el otro día hice una expresión que me arrepiento, pero bueno, después de que sacó Juventud en Éxtasis, La Fuerza de Chexi, todo este pinche libro, toda esta serie de libros para Se lo sabe el Julio. bueno, dos de Oye, 20, oye, este no es el programa de gustos culposos, eso ya lo Sí, pasamos. Julio, sí, no. bueno, ok, pero bueno, la industria editorial ya no está, güey, entonces, ¿hasta qué momento, digamos, este monstruo que es la industria editorial te va a surtir a lo que vendas? Y esto es una sintomatología de que ya no está vigente, ¿no? ¿Por qué se sigue vendiendo los autores del boom? Acabo de ver una super edición de Rayuela
y de 100 años de soledad, ¿no? Pero fíjate, Julio, perdón que me entrometa un poquito. Ahí está muy interesante. Se sigue vendiendo. Yo he visto que siguen trayendo ese tipo de literatura. Tal vez no es el boom que fue a finales de los 90, no este autor que mencionas. Sin embargo, sigue vendiendo. Ahora, ¿hasta qué punto en la industria editorial es por gusto, que es lo que estamos explorando? Y otra cuestión es por obligación. Yo veo por todos lados que incluso hay ediciones auspiciadas por el gobierno en el cual se sigue vendiendo el Periquillo Sarniento. Y ves a niños de 12, 13 años leyendo el Periquillo Sarniento, la versión normal y la Bueno, versión sí. pues, un poquito reducida, y se siguen vendiendo pues porque es obligatorio. No tanto Bueno, por el gusto que están no, desarrollando. pero yo ahí sí ahí sí vamos a diferenciar lo que es un texto, digamos, literario incluso a un clásico. Y creo que el Periquillo Sarmiento, pues es un clásico, ¿no? Es decir, tiene el reflejo de una época que lo tienen que conocer. Entonces, y por eso se actualiza, y a lo mejor se critica un poco el hecho de decir, bueno, ¿cómo lo vas a adaptar con el lenguaje? Pero no lo puedes dejar con ese mismo tono que venía escrito originalmente. No lo podríamos entender, pero sí es necesario. ¿Tú lo pondrías como primeras lecturas, el Periquillo Sarniento? No, no podría darte una opinión así, no sé, pero sí sé que es necesario. Ah, bueno, primeras lecturas para un joven, dependiendo de la estrategia, no, no creo. No, no. De hecho, creo que tendría que ser para, digamos, para lecturas a lo mejor de jóvenes, para decirles, miren, esto leían los niños de tal época, y ahí sí podrían decir, ah, caray, se sabían tantas palabras. O sea, eso sería sorprendente, pero ya con cierta conciencia. No, de primera lectura no. No lo fue no creo que lo haya sido en su momento el propio Periquillo Sarmiento, ¿no? No, Ujú, y ese es el caso curioso. Finalmente el Periquillo Sarniento no fue hecho para adolescentes de 12, 13 años, ujú. ¿no? Y ahorita te digo, existe una Tienes edición, toda la razón, tienes que toda la ahorita la razón. encuentro, y se lo están dando a niños de 12, 13 años, y nunca fue hecho para niños de 12, 13 años el Periquillo. Claro, tienes toda la razón, tienes toda la razón. ¿Cuál es claro que no, era para un público adulto, ¿va? O sea, Ujú. pero el hecho de, o sea, estamos bastante confundidos. Sí, bueno, Sí, porque la niñez y la adolescencia ni siquiera era concebida como la concebimos hoy, ¿no? ujú, Pero creo que se enmarcan más bien en una idea de la historia de la literatura, ¿no? Es curioso porque y la historia de la lectura, porque la literatura tiene como su propio relato, ¿no? ujú. Y más cuando se habla de literaturas nacionales, Oye, ¿no? O regionales. qué bueno que mencionas eso. Acabo de ir a la Biblioteca Vasconcelos y me encontré con una sección de historia de la lectura en México. Y son Ujú. muchísimos libros, digo, por ahí después me voy a aventar algunos, pero me llama tanto la atención, me llama mucho la atención que haya tantísimos libros solamente de historia de la lectura en Es México. que yo creo que uno podría hacer una especie de, evidentemente, un ejercicio sumamente subjetivo y sin ningún sustento más que el del cotorreo que estamos haciendo aquí. De los 20, de 20 años atrás, a partir de nuestra generación, y ver qué tipos de lecturas se hacían. Yo les preguntaba un poco sobre, o les decía al principio, de las recomendaciones que nos daban pues, los mayores, ¿no? Ujú, Porque nosotros íbamos empezando a leer y nos gustaban ciertas cosas y entonces empezábamos a, a ver qué tipo de lecturas teníamos, ¿no? Entonces los mayores nos daban sus lecturas y eran lecturas que a ellos les gustaron en su momento y depende de la generación. Yo me recuerdo que, por ejemplo, a mí me recomendaron leer, yo estaba leyendo en aquel entonces, como me dice Sibo, a Fuentes y a todos los del boom, y uno de los que estaba con Fuentes en ese momento, no sé por qué, era Luis Espota, ¿no? No, tienes que claro. leerte a Luis Espota.
Y claro, otro. leí La Plaza, que es creo que el más conocido. Oye, Y, ajá, déjame hacer este dato de Luis Espota. Luis Espota trabajó también en el periódico Excelsior y ujú. tiene el récord de, me parece, no quisiera, bueno, me voy a aventurar, creo que tiene 12 portadas seguidas en Excelsior. Fue el único reportero que lo logró hacer. Entonces, él tiene ese récord en Excelsior. Ojalá que no me esté equivocando con el número, pero bueno, él era reportero. Sí, y fíjate que a mí se me hace, en su momento cuando yo lo leí la primera vez, hace ya más de 20 años, no me pareció tan, no me comunicó mucho, no voy a decir que no me pareció bueno porque eso es muy subjetivo, pero no me comunicó tanto. Ujú, Y ahora me parece muy ajeno. O sea, desde el principio me parece, es más, lo sentía como avejentado, pues, ujú, como que eran gustos de la gente mayor, ujú. ¿no? Y creo que así pasa con ciertos modas literarias, ¿no? Eh, que hay autores que ya no se leen tanto como se leían en su momento, ¿no? Bueno, Y también sí. tiene que ver, perdón, antes, Ujú, no solo con los gustos que las editoriales lo están metiendo, incluso con algunos temas, sino también con las cosas que están alrededor, que también son culturales, como la música, este, la, la pintura, las nuevas producciones ahorita que se están haciendo, los podcasts, ¿no? Entonces, su libre es un podcast, por ejemplo, también, ¿no? Y ujú. entonces ese tipo de modas no podemos ser ajenos a ellos por más que defendamos nuestro nicho, un nicho particular de gusto, ¿no? Ujú. Oh, no, pues definitivamente hay un mercado que los consume y por eso los hacen. Entonces, Ujú, ujú. si tienes un podcast le llaman desarrollo humano, pues te avientas rápido un librito y lo pones a la venta y habrá gente que lo va a descargar y va a decir, oh, sí, me gusta cómo escriben, fue una lectura ligera, eh, tal. No se van a, el lector, digamos, común, pues no se va a poner a discutir de, oye, y qué onda con esto, si es literatura o no lo es, pues no. Realmente lo que Ujú. quieren es muchas veces seguir con el mismo, digamos, contenido que ya te dan en redes y que tú dices, bueno, quiero seguir, ¿no? ¿Qué pasa con tanto podcast que hay, con tanto contenido que te dan un canal exclusivo para que vayas y te metas? Ah, pues yo voy y lo pago porque quiero tener más. Lo estás escuchando, te gusta pasar el tiempo ahí, pagas por eso, ¿no? Que luego deberíamos hacer un tema de mucho contenido que es audiovisual sobre todo en video, sí, como lo dije, porque a final de cuentas es eh, una nueva forma de consumir que definitivamente, seguramente no será nada que ver con el quehacer literario, pero ¿por qué no pensar que la literatura, por qué no se ha adaptado a estos nuevos formatos? Que quizás habrá ejemplos, todavía no conozco todo, ¿verdad? Pero habrá ejemplos de algún fenómeno que sí se haya logrado insertar. Sería bueno explorarlo, porque Ya hay algunas propuestas en torno a eso. ah, sí, ok. Sí, 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 pero también desconozco. Sé que existen algunas cosas, pero no conozco a profundidad ese tema, ¿no? Pero yo Sí. les preguntaba un poco sobre estos gustos que tienen que ver con, que han dejado de gustarnos, ¿no? Perdona por la redundancia, ¿no? Pero sobre todo en nombres, en autores, en títulos, en géneros, no sé. Yo te puedo decir algo que me ha dejado de gustar, aunque regresemos al mismo, es la literatura de la onda. Para mí la literatura de la onda, descubrirla a los 16, algo maravilloso, hecho de perfil, yo creo que fue mi libro de cabecera lo leí en 2, 3 veces en menos de un año, ¿no? Y ahorita lo leo y se me hace, no me atraparía para volver a terminar ese libro, o Gazapo.
¿no? Ese tipo de literatura, pues sí dejó un poquito para mí de tener sentido en la actualidad. Y algo que no me dejó de gustar, pero por alguna extraña razón no he vuelto a leer, es García Márquez. Llegó un momento en que García Márquez también fue un top. Ahorita no es que me desagrade, podría volver a releer alguno de los tomos, pero ya no es algo que quisiera en estos momentos releer, ¿no? Entonces, pues, respondiéndote esa pregunta, pues básicamente serían dos de los que tengo ahorita a la mano, ¿no? Mm. Recuerdos tranquilos y breves ahorita de lo que tengo más presente. No sé, Julio. Oye, yo comparto contigo el asunto de García Márquez. Creo que de alguna manera en el momento, nosotros que estudiamos, digamos, a principios de este siglo, que estudiamos literatura a principios de este siglo, pues fue como necesario y de moda también leer a García Márquez y de repente creo que ya a lo mejor nos hartó. Yo digo, es que necesitas demasiado tiempo y demasiada conciencia para enfrentarte a sus obras. O sea, ya, yo creo que ya no lo podría hacer. Me quedo con lo que recuerdo y curiosamente tengo el perfil de periodista, pero no me he metido a sus textos periodísticos y es algo que quisiera explorar. Eso sí, me llama la atención, pero pues ya lo haré en otro tiempo. Tú, Mac, ¿cuáles son los autores que ya definitivamente dejaste de leer? Pues ahorita no recordaría, no recuerdo cuál hayas dejado de leer. Creo que la literatura de la onda, comparto eso de la literatura. ¿Sabes que hubo unos autores que, que, que empezaron a hacer crónica eh, desde un punto de vista más literario? También eran autores, también eran periodistas, hicieron crónicas culturales en los ochentas, sobre grupos underground de los ochentas, que en su momento yo leí con mucho placer. Víctor Raura, por ejemplo, recuerdo, Rubalcaba, sí, Rubalcaba también lo recuerdo. Eran periodistas culturales y escribieron también literatura, y en su momento los leí como con mucha pasión, con mucho ahínco, y ya no los volvería a leer, creo. No son probablemente de la literatura de la onda, porque ya están escribiendo en los ochentas y en los noventas, Ujú. pero en su momento fueron como un hit para mi generación. Yo estaba como en la prepa, parte también de la universidad, iba empezando la prepa, terminando la prepa, empezando la universidad, y estaba como este, clavado un poco con esos grupos de rock de los que ellos hablaban, con ese movimiento cultural y contracultural. Yo creo que ellos ya no los volví a leer. Y con García Márquez, particularmente para hablar, yo creo que con García Márquez sí, aunque comparto un poco esto que dices, Julio, y es interesante porque apenas lo estoy reflexionando a raíz de lo que lo dices. Ciertamente, son sus novelas de largo aliento, como para, o sea, si te vas a embarcar a leer a García Márquez, tienes que pensar que va a ser un libro que no lo vas a leer de una sentada, pues, Sí, no es, como, no es como de que suele decir. me voy el fin de semana de descanso, me voy a llevar unos libritos de García Márquez. No es eso. Sí, no, no, no. Sí, sabes además porque es denso también, ¿no? Las genealogías, sobre todo Cien años de soledad. Más Ajá. que el autor, yo Cien años de soledad sigo rescatándola. Lo leí en su momento de muy chavo y lo podría leer ahora sin ningún problema, me Sí, pero parece. por ejemplo, Ujú, pero por ejemplo, el hecho de conocer la genealogía de Cien años de soledad, obviamente es mucho más rico si conoces todas las demás historias, ¿no? O sea, de repente te va a salir en Cien años de soledad la historia de una chavita que la abuela le está regenteando porque le debe un dinero y es la historia, la increíble y triste historia de la Cándida y la abuela desalmada. Si no ujú. conoces ese contexto, pues te pierdes. Ahora sí que valga el verso, te pierdes el intertexto, que sería bueno también después hablar de lo que son los intertextos y sobre todo que son básicamente personajes o algún aspecto que aparece en dos narraciones que parece que no tienen, que figura que no tienen nada que ver,
pero en realidad sí lo tiene. En el caso de García Márquez, tiene muy vivo la presencia de los otros textos en no solo, y vaya, a mí me parece que todos confluyen en Cien años de soledad, entonces, pues también hay que tener pues esa parte y se disfruta muchísimo más. Si no, pues va a parecer como un relato más, pero tiene mucho y si conocemos, digamos, todo lo que hay alrededor, va a ser muchísimo más disfrutable, por así decirlo. Esa es la magia que tiene García Márquez y a mí me parece que eso es lo que lo hace un clásico. Recordemos cuando García Márquez publica Cien años de soledad, el mercado lo recibe como un clásico. El clásico no tiene que ser Ujú. viejo. Ese libro desde que salió, bueno, no sé, a lo mejor pasaron unos meses, unos años y ya todo el mundo sabía que era un clásico. ¿Por qué? Por todo lo que contenía. Todo el mundo cree que puede hacerlo, todo el mundo cree y tiene ganas de escribir un clásico, claro, pero realmente lo que se necesita para sostenerlo es mucho y él lo logró. Y sabes que también no se cae, perdón, antes, Mm. que no se me cae, Juan Rulfo, sobre todo el Llano en Llamas. Ah, Ese sí lo rescato siempre, ¿no? Y ahí ese sí se puede leer, te puedes leer cualquier cuentito del Llano en Llamas en un ratito, en una sentada. ujú. La Cuesta de la Comadre, San Anacleto Morones, es que somos muy pobres, o sea, es cada cuentito, eso sí, ese sí lo sigo rescatando. No sé si más adelante se me caiga, pero ese sí no No, sé. no creo que se te Mm. caiga. Ese es un autor, digamos, fundamental. ¿Tú cómo lo ves, Juan Jesús? Fíjate que precisamente les iba a empezar a comentar sobre, pues, qué autores no se nos han caído. Uno de los autores que no sé, que me sigue gustando y que puedo tomar en cualquier momento es Jack Kerouac. No sé si algún momento vieron toda esta generación del movimiento Beat y pues Ujú, sí. su principal libro de culto que sigue siendo En el Camino. Y en ese sentido, pues ellos también empezaron con esta cuestión, no visual plenamente, pero es algunos experimentos visuales y sí sería un movimiento no plenamente literario, pero a mí yo sigo leyendo y releyendo En el Camino y pues para mí es fascinante, ¿no? Lo que confluye ahí. Retomando a García Márquez, no es que ya no me guste o esté harto de como tal. De hecho, yo lo menciono mucho para cuestiones didácticas en las clases, ¿no? Esta cuestión de la pobreza y raspaba, la ollita de café, o Mm. sea, todo ese tipo de cuestiones a mí me siguen fascinando, pero es algo que ya no sé, ahorita en este momento no releería y sin embargo, si voy a cualquier lugar y de repente encuentro en la mochila olvidado algo de Kerouac, pues inmediatamente seguiría con Kerouac, ¿no? O, eh, pues sí, con este tipo de autores del beat. Ahora la otra pregunta, ya que hablamos de lo que no se nos caería, ¿cuál sería para ustedes un gusto nuevo? ¿Cuál es el gusto que lleva un poco con ese autor o ese movimiento o ese libro en específico? Y este es nuevo y lo quiero seguir explorando. Julio, no sé si Híjole, tengas pues, algo nuevo que... pues yo creo que el más nuevo que conocí, que sí me metí a leer varias de sus obras, fue Enrique Serna, un mexicano cuentista y novelista que la verdad me parece muy novedosa su forma de narrar y no fuerza tanto el asunto sexual, que sí está muy manifiesto, pues uno de sus libros se llama Amores de segunda mano, otro se llama La ternura caníbal y otro, bueno, son los nombres que recuerdo ahorita. Hizo también una biografía de Santana, se me olvida, de Antonio de Santana, novela histórica, se me olvida el nombre, pero bueno, o sea, me parece que es un autor de los que me he encontrado que no es tan exuberante, tan
tan visto y que me dejó una buena impresión. Ese es el último y tengo algunos libros pendientes que tengo que leer. Tengo el del miedo a los animales, no, todavía no lo leo y pues nada, ese sería el último descubrimiento y que tengo todavía algunos pendientes, así que todavía no te puedo decir exactamente en qué voy, pero me ha agradado lo que llevo visto. Mac. Fíjate que yo, por las cuestiones estas de la chamba y eso, he estado como clavado mucho en la literatura del Río de la Plata. En Argentina hay un escritor rosarino que se llama Elvio Gandolfo. No es muy conocido por acá, pero tiene unas cosas que cada vez que busco cosas de él, cada vez me sorprende más, ¿no? Es un poco lo que comentabas, Julio, de que uno se va como metiendo en los autores y vas descubriendo cosas que te van fascinando. Ahorita, por ejemplo, también empecé a leer a Fernanda Trías, ya tengo un ratito leyéndola, tiene una novela que se llama La Azotea, y leí hace poco La Ciudad Invencible. Son relatos pequeños, y estoy como muy clavado con esos autores, y sucede que de repente los buscas a ellos como para ver cuáles son sus inquietudes, y ellos te llevan a otros autores, y he estado como brincando de un autor a otro, ¿no? Ese tipo de literatura me está como ahorita como llamando mucho la atención. De hecho, a Gandolfo en los últimos 3, 4 años he vuelto a él, porque como no consigo muchos libros de él, he vuelto a leer los libros que ya leía. Son novelitas muy cortas, y cada vez que lo leo me sorprende mm, eh, las formas en que desarrolla su propia literatura. Tiene un libro que se llama La Reina de las Nieves, y es la historia de un sujeto que está buscando a una mujer por encargo, como si fuera una novela detectivesca un poco, pero el Ujú, tipo se encuentra con una novela de Onetti, con Los Adioses de Onetti. ujú. O sea, es un lector de novela policíaca que no sabe mucho de literatura culta, por decirlo de una forma, pero un día se encuentra con Los Adioses de Onetti, y le cambia la vida, ¿no? Y eso me parece que nos pasa un poco a los lectores, ¿no? Te encuentras Claro, con una lectura que de repente deja de ser el resto de lecturas que habías hecho, y que ya no claro, vuelves a ser el mismo lector. sin duda. Y yo descubrí que era porque viene un prólogo y allí reconoce que dice, pues esos son libros, el personaje lee Los Adioses de Carlos Sonetti, de Juan Carlos Sonetti. Ujú. Este, Porque si no, yo no lo hubiera entendido, pero la parafrasea. O sea, es una cosa muy rara, es como leer Las Adiós de Carlos Sonetti a través del lector de esa novela. Qué interesante. Muy Entonces, bien. loquísimo. Ujú. Ok, pues bueno, le quiero recordar a nuestros amigos que nos están escuchando que esto es Retrócano, un espacio de alternauta.mx en donde tratamos de hablar de libros y todo lo que tiene que ver con ellos, o sea, básicamente todo lo que hay en la vida. Le agradecemos mucho el favor de su atención y por favor, cualquier recomendación que tengan sobre un tema nos lo pueden dejar aquí en los comentarios y por favor suscríbanse para que estén al pendiente de lo que hablemos y pues ya nos vamos con un comentario de despedida, Juan Jesús, para cerrar. Un comentario, por favor. Claudio. Lean En el camino de Jack Kerouac. Que tengan muy bonita noche. Gracias a los dos, gracias a toda nuestra audiencia. Muy bien, ya está en el camino. Magdiel Torres. Me gustaría despedirme con una anécdota hace tiempo, que tiene que ver con el gusto por la lectura. Hace tiempo
en Michoacán, estaba yo con unos compañeros a las afueras de un Oxxo y ya en la madrugada, tomando un par de cervezas a las afueras de un Oxxo cuando eso se podía hacer todavía. Y llegó un señor en bata de dormir, en pijama, en un auto, bajó del auto, entró al Oxxo y salió del Oxxo desenvolviendo una cajetilla de cigarros. Y volteó a todas partes y nomás estábamos nosotros, era la madrugada, como a las 3 de la mañana, estábamos nosotros sacando un cigarro, prendiéndole, y nos dice, es que estoy leyendo Moby Dick y me quedé sin cigarros. Ay, caray. Y claro, uno lo comprendí perfectamente. Dije, claro, cuando lee uno una cosa que le apasiona tantísimo, quiere como tener un cómplice, ¿no? Y Por la lectura es supuesto. eso, ¿no? Claro que sí. Oye, y bueno, le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan que vamos a tener, digamos, varios formatos. A veces vendrán invitados, a veces discutiremos temas, pero bueno, siempre alrededor de los libros y ojalá que lo disfruten mucho. Yo por lo pronto les platico que estoy leyendo Amor Perdido de Carlos Monsiváis en este libro que me encontré en una librería de viejito, una serie de crónicas de algunos personajes de México que, bueno, se antoja bastante, apenas voy a comenzar. Oye, Magdiel, por último te pregunto, ¿estábamos juntos cuando nos encontramos a José Emilio Pacheco en Pátzcuaro? ¿Tú ibas en esa Sí, ocasión? sí, ahí estábamos. Esa ¿Qué historia pasó? esa historia la vamos a contar después. Sí. Les agradecemos mucho y pues quédese con nosotros aquí en alternauta.mx. Esto fue Retroecano. Y nos vemos en 8 días. Hasta luego.